En este video explicaremos cómo se deciden las políticas macroeconómicas en México. La política monetaria es el conjunto de acciones que el Banco de México lleva a cabo para influir sobre las tasas de interés y las expectativas inflacionarias del público, a fin de que la evolución de los precios sea congruente. En otras palabras, mantiene estabilidad de los precios, controla la inflación. Es una herramienta que busca crear ahorro público suficiente para incentivar el nivel de inversión pública nacional y poder estabilizar la economía para crear las condiciones necesarias para que se desarrolle. Para esto, la política fiscal cuenta con diversas herramientas que le ayuden a lograr sus objetivos. Estas herramientas son la política tributaria, la política de gasto público, la política de endeudamiento y la política financiera. Para comprender este tema, es necesario aclarar unos conceptos, como lo es el concepto de inflación y el crecimiento económico. La inflación es el proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda. Causa una subida continua de los precios de la mayor parte de los productos y servicios, y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. Crecimiento económico es el incremento en la producción de bienes y servicios en una economía, y por tanto su valor, en un periodo determinado. A continuación explicaremos cuáles son las instituciones económicas internacionales que afectan en la economía del país. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, es una organización internacional cuya misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor. El impacto que ha tenido es que en el caso mexicano cerró el indicador en 4.8%, que lo ubica como el segundo país con la mayor inflación en la región. La Organización Mundial del Comercio, OMC, se ocupa de las normas mundiales por las que se rige el comercio entre las naciones. Su principal función es velar porque el comercio se realice de la manera más fluida, previsible y libre posible. El impacto que ha tenido es que el director general Roberto Acevedo dio las gracias al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por su firme apoyo a la OMC, cuando se reunieron en la Ciudad de México el 4 de abril. El Grupo Banco Mundial está integrado por 5 instituciones que se han comprometido a reducir la pobreza, aumentar la prosperidad compartida y promover el desarrollo sostenible. El impacto que ha tenido es que la economía mexicana se expandió a un ritmo moderado del 2% anual durante la primera mitad de 2018, por debajo de su crecimiento potencial. El Fondo Monetario Internacional, FMI, promueve la estabilidad financiera y la cooperación monetaria internacional. Asimismo, facilita el comercio internacional, promueve el empleo y un crecimiento económico sostenible, y contribuye a reducir la pobreza en el mundo entero. El impacto que ha tenido es que el organismo confirmó un debilitamiento en la economía mexicana mayor al que se estimó al iniciar el último trimestre de 2019. Las políticas macroeconómicas deben de asegurar obtener el ingreso suficiente para poder proveer y garantizar a los ciudadanos los bienes y servicios básicos que se deben de tener para que sus derechos humanos no sean violados. Para poder comparar los dos sistemas económicos de los que hablaremos a continuación, es importante saber en qué consiste cada uno de ellos y la importancia que han tenido en México al paso de los años. El neoliberalismo es la teoría económica que define la no participación del Estado en la economía. A partir del gobierno de Miguel de la Madrid, se implementó el neoliberalismo económico en México. Asimismo, durante la presidencia de Salinas de Gortari, se realizaron algunas reformas constitucionales que impactaron la economía del país. Actualmente podemos ver el neoliberalismo en el Telecam. A pesar de que este modelo económico suponía levantar a México de la crisis en la que vivía, no lo logró. Con la entrada de Andrés Manuel al poder se comenzó a implementar un nuevo sistema económico, en el que el gobierno vuelve a ser partícipe en la economía nacional. La distribución de recursos sociales está hecha de austeridad y el gobierno ahorra. Aunque al inicio del sexenio la popularidad de AMLO era enorme, tras un año y medio de gobierno muchas de esas personas que seguían su ideología creen que ha cometido bastantes errores y que está afectándonos como sociedad. Como equipo creemos que si las acciones del presidente siguen igual, intentando ahorrar en el gobierno pero gastando en las personas de bajos recursos, la economía mexicana no se verá beneficiada. Al contrario, pensamos que debe enfocarse en enriquecer a las grandes industrias, hacer buenas negociaciones y buscar la relación con el mercado internacional para que nuestras riquezas crezcan.